La Biblia revela las intervenciones de Dios en los asuntos de su pueblo, y la historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mejores ejemplos de ello. Ezequías era un hombre que mostraba ser todo lo contrario a su terrible padre. Durante su reinado, recibió un honor inusual al hacer lo que era correcto a los ojos del Señor, al igual que su antepasado David había hecho. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y gobernó durante 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que el Señor aprobaba, tal como lo había hecho David, su predecesor, según el libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 1 a 3. Ezequías fue uno de los pocos que eliminó los altares e ídolos, así como los lugares altos de adoración, y destruyó los postes de adoración a la diosa Aserá. Además, redujo a la nada la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos antes, conocida como Neustán, que significa cosa de bronce. Números, capítulo 20, versículos 8 a 9. El Señor le había dicho a Moisés que hiciera una serpiente venenosa y la pusiera en un poste, y cualquiera que fuera mordido y mirara hacia ella viviría. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste, y aquellos que eran mordidos por una serpiente y miraban la de bronce seguían con vida. Es una pena que este objeto que Dios había usado para liberar a su pueblo se haya convertido en una fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías fue considerado un rey aparte en Judá debido a su fidelidad a los mandamientos de Dios, según el libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 4 a 5. Eliminó los lugares de adoración pagana, destruyó las imágenes y las columnas sagradas de piedra, cortó los postes de la diosa Aserá y aplastó en pedazos la serpiente de bronce hecha por Moisés. Hasta ese momento, los israelitas quemaban incienso a esta serpiente y la llamaban Neustán, una escultura de bronce. Ezequías depositó su confianza y fe en el Señor, el Dios de Israel, de tal manera que después de él no hubo otro igual entre todos los reyes de Judá, ni entre los que lo precedieron. Después de leer sobre la infidelidad y las acciones atroces de muchos reyes de Israel y Judá, el rey Ezequías es un alivio. Prosperó en todo lo que emprendió, porque el Señor estaba con él, según el libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 6 a 16. Se rebeló contra el rey de Siria y se negó a servirle. Derrotó a los filisteos hasta Gaza, incluyendo su territorio, desde las torres de vigilancia aisladas hasta las ciudades fortificadas y pobladas. En el cuarto año del reinado del rey Ezequías y en el séptimo año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Siria, subió contra Samaria y la cercó. Al cabo de 3 años, la tomó en el sexto año del reinado de Ezequías y en el noveno año del reinado de Oseas, rey de Israel. Luego, el rey de Siria llevó a Israel al exilio en Siria y los estableció en Hala, en la ribera de Gozán y en las ciudades de los Medos, porque no escucharon la voz del Señor su Dios y rompieron su alianza. No obedecieron lo que Moisés, el siervo del Señor, había ordenado, según el libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 17 a 20. En el 14º año del reinado del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, se levantó contra todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, y las capturó. Entonces, Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria en Laquis, diciendo: «He cometido un error, retírese de mí, y soportaré todo lo que me impongas». Así que el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le dio todo el dinero que se encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese momento, Ezequías incluso retiró el revestimiento de oro de las puertas del templo del Señor y de los batientes. El conquistador de Israel era el rey asirio al que Ezequías tendría que enfrentarse. Desafortunadamente, las cosas no salieron como se había planeado. Sennacherib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá,
dejando solo a Jerusalén. En ese momento, Ezequías pudo haber llegado a la conclusión de que había subestimado gravemente la situación. Admitió ante Sennacherib que había cometido un error y ofreció un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda fue enorme y Ezequías envió todo el oro y la plata que pudo encontrar, incluso saqueando el oro del templo. Sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar. Dios rodearía a los asirios alrededor de Jerusalén para poner a prueba la fe de Ezequías y demostrar su propio poder al pueblo. Quizás Dios estaba buscando una razón para atacar a Jerusalén y completar su conquista de Judá de todos modos, porque el rey asirio envió una delegación y un gran ejército a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Entonces, el rey de Asiria envió a Rabsaces, el comandante en jefe, y a Rabsaris, el segundo comandante, junto con un gran ejército, a Jerusalén. Cuando llegaron y se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, que está en el camino del alfarero, llamaron al rey. Eliasim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio real, y el secretario Sebna y Joaquim, el escriba, salieron para encontrarse con ellos. Querían entregar el mensaje personalmente al rey, pero tuvieron que conformarse con hablar con la delegación de Ezequías. Entonces, Rabsaces les dijo: El gran rey, el rey de Asiria, pregunta, ¿en qué te basas para esta confianza que tienes? Dices que son solo palabras vacías, pero tengo consejo y fuerza para la guerra. ¿En quién confías? ¿Por qué te has rebelado contra mí? Ahora, presta atención, ¿estás confiando en Egipto, ese bastón de caña aplastada? Si un hombre se apoya en él, le perforará la mano. Así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él y se apoyan en él. Pero si nos dices, confiamos en el Señor nuestro Dios, no es el cuyos lugares altos y altares. Ezequías había quitado lo que había dicho que ayudaría a Jerusalén, que solo debían adorar ante este altar en Jerusalén. Ahora hagamos un acuerdo con mi señor, el rey de Asiria, y les daré 2000 caballos. ¿Cómo podrán enfrentar incluso a un oficial menor de los siervos de mi señor cuando confían en Egipto para carros y jinetes? ¿Acaso vine contra este lugar para destruirlo sin la aprobación del Señor? El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destrúyela, según el libro de los Reyes, capítulo 18. El portavoz real de Sennacherib estaba presentando lo que pensaba que era un argumento convincente para que Ezequías y su pueblo abrieran sus puertas y se rindieran. En primer lugar, argumentó que Egipto era un aliado inútil que no los protegería, lo cual era cierto. En segundo lugar, estaba convencido de que el pueblo de Judá había enfurecido a su Dios al destruir los lugares de adoración prohibidos y los altares en otros lugares que Ezequías había derribado. Aunque Ezequías estaba en lo correcto al hacerlo, los partidarios del rey probablemente cuestionarían sus acciones ante la situación actual. En tercer lugar, el portavoz de Sennacherib les recordó que el ejército de Judá era demasiado débil para repeler al ejército asirio, dada la sumisión de Ezequías al pagar tributo a Asiria. Esto también era probablemente cierto. Finalmente, afirmó que el propio Señor había ordenado que atacara y destruyera esta tierra, insinuando que el Dios de Judá estaba de su lado. Esto era una mentira, pero para el pueblo desmoralizado de Jerusalén, podría haber parecido que tenía razón. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído ante Asiria, y estos mismos conquistadores crueles estaban ahora a sus puertas, según el libro de los Reyes, capítulo 18. Luego, el portavoz de Sennacherib pidió que se comunicaran en arameo sirio, ya que entendían ese idioma, y no en hebreo judío. Pero el Rabsaqué respondió que su señor lo había enviado solo para hablar con su señor y con ellos, no con los hombres en los muros que estaban destinados a sufrir durante el asedio. Entonces, el Rabsaqué se levantó y gritó en voz alta en hebreo judío, «Oíd las palabras del gran rey». Según el libro de los Reyes, capítulo 18. El rey de Asiria dice así, «No dejen que Ezequías los engañe, ya que no podrá liberarlos de mis manos».
Tampoco permitan que Ezequías los haga confiar y depender del Señor, diciendo, seguramente el Señor nos librará, y esta ciudad de Jerusalén no será entregada en las manos del rey de Asiria. El pedido de los 3 hombres de que las negociaciones se llevaran a cabo en arameo en lugar de hebreo tenía como objetivo proteger a los oyentes en lo alto de los muros de las amenazas, pero el portavoz asirio no estaba preocupado. Quería que todos temieran el ultimátum de su rey e incluso los amenazó en hebreo de la manera más repugnante posible. Luego, advirtió al pueblo que no creyera en ninguna promesa que Ezequías hiciera sobre el Señor viniendo a salvarlos. ¿Cuánto tiempo continuaría el pueblo de Judá confiando en su rey ante esta diatriba? Según 2 Reyes, capítulo 18, versículos 31 a 32, no escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, ríndanse ante mí y salgan a encontrarme, y cada hombre podrá comer de sus propios viñedos y higueras, y cada hombre podrá beber de las aguas de su propio pozo hasta que los lleve a una tierra similar a la suya, una tierra de granos y vino nuevo, una tierra de pan y viñedos, una tierra de olivos y miel, para que vivan y no mueran. No presten atención a Ezequías cuando los engañe e incite diciendo, el Señor nos rescatará. El portavoz de Sennacherib ofreció paz y prosperidad al pueblo a cambio de su rendición en lugar de sufrimiento y hambre durante el asedio. Esas palabras podrían haber sonado atractivas para el pueblo de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiado y aislado del resto del mundo. Los asirios también afirmaron categóricamente que la deportación a una tierra similar a la de ellos era parte del acuerdo, prometiendo una tierra de granos, vino nuevo, olivos y miel. Sin embargo, como se señala, el pecado rara vez cumple todas sus promesas. Según 2 Reyes, capítulo 18, versículos 33 a 37, ¿acaso algún dios de las naciones ha rescatado su tierra de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, Gine y Iba en el valle del Eufrates? Rescataron a Samaria de mis manos. ¿Qué Dios de todas las tierras ha rescatado sus tierras de mis manos para que el Señor rescate a Jerusalén de mis manos? Sennacherib estaba desafiando a los dioses locales de las naciones conquistadas y afirmaba que ninguno de ellos había sido capaz de salvar sus tierras de su poderío. Por lo tanto, argumentaba que el Señor tampoco sería capaz de salvar a Jerusalén de su dominio. Pero el pueblo permaneció en silencio y no le respondió, porque el rey había ordenado que no le respondieran. Entonces, Eliasim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio real, y Sebna, el secretario, y Joue, hijo de Asaf, el secretario, fueron a ver a Ezequías con sus ropas rasgadas de tristeza y desesperación, y le informaron lo que el Rabsaqué había dicho. 6 preguntas retóricas concluyeron el discurso del Rabsaqué. Su esencia era esta: los dioses de las naciones no habían liberado a sus seguidores de las garras del rey de Asiria, y el Señor tampoco salvaría a Jerusalén. Enfurecidos por este encuentro, los hombres de Ezequías regresaron al rey con sus ropas rasgadas de aflicción, según 2 Reyes, capítulo 19, versículos 1 a 4. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó sus vestiduras, se cubrió con un saco y fue a la casa del Señor. Luego, envió a Eliasim, quien estaba a cargo de su casa, a Sebna el secretario, y a los ancianos de los sacerdotes, todos cubiertos de sacos, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijeron, así dice Ezequías, este es un día de angustia y ansiedad, de castigo y humillación, porque ha llegado la hora de dar a luz, pero no hay fuerzas para traer los niños al mundo. Quizás el Señor tu Dios oiga todas las palabras del Rabsaqué, a quien el rey de Asiria envió para burlarse y desafiar al Dios vivo, y reprenda las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Por lo tanto, haz una oración por el remanente de tu pueblo que está en Judá, según 2 Reyes, capítulo 19, versículos 1 a 4. Cuando el rey Ezequías escuchó el informe, hizo lo mismo que sus hombres, rasgando sus vestiduras en luto. Debe haberse preguntado cómo había ocurrido tal giro terrible de eventos. Después de todo, él había sido obediente a Dios,
había renovado la adoración en Judá y había seguido las instrucciones del Señor. Anteriormente había prosperado debido a la providencia de Dios. Pero en ese momento, Dios permanecía en silencio. Esta historia sirve como un recordatorio importante de que la fidelidad a Dios no siempre protege de la adversidad. Sin embargo, prepara para enfrentar esas pruebas. Estarás mejor equipado para lidiar con los problemas y sufrimientos si vives tu vida con una perspectiva divina, confiando en Dios en los momentos difíciles tanto como en los buenos. También tendrás la oportunidad de presenciar la acción de Dios en tu vida. Sennacherib hizo un punto de dejar claro que regresaría repitiendo las amenazas hechas por su subordinado anteriormente, según 2 Reyes capítulo 19, versículos 14 al 19. Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió a la casa del Señor y la colocó delante del Señor. Ezequías oró al Señor y dijo: «Oh Señor, Dios de Israel, que estás entronizado por encima de los querubines, tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de burla de Sennacherib, que envió para burlarse del Dios vivo. Es verdad, Señor, que los reyes de Siria devastaron a las naciones y sus tierras, y arrojaron al fuego a sus dioses, porque no eran dioses, sino solo obras hechas por manos humanas, de madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora, Señor nuestro Dios, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios». Cuando Ezequías leyó la carta de Sennacherib, no rasgó sus vestiduras en agonía. En cambio, la llevó al templo y la colocó ante Dios, y luego oró. Ezequías comenzó: «Señor Dios de Israel, que estás entronizado entre los querubines». Reconociendo su sumisión al Rey Divino, luego recordó a Dios su relación especial con Israel, en contraste con las relaciones ostentosas entre los pueblos conquistados y los dioses falsos de las naciones que Siria derrotó. Él estaba consciente de que ninguno de los dioses de las naciones había librado a su pueblo, ya que fueron creados por manos humanas y eran impotentes. Pero el Señor no era así, no era una creación humana, sino el creador del hombre. Él creó los cielos y la tierra. La carta de Sennacherib fue vista por Ezequías como un ataque al carácter de Dios, y él suplicó a Dios que se justificara y justificara a su pueblo. Ezequías recordaba a Dios que atender su solicitud traería gran gloria a él. Esta oración sirve como un modelo para los creyentes que están en aflicción, según 2 Reyes capítulo 19, versículos 20 al 28. Luego, Isaías, hijo de Amós, envió un mensaje a Ezequías, diciendo: «Así dice el Señor Dios de Israel, he oído tu oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor habló contra él: la Virgen hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza detrás de ti. Contra quien zombaste y blasfemaste, contra quien levantaste la voz y orgullosamente alzaste tus ojos contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros zombaste y desafiaste al Señor, y dijiste con arrogancia: con mis muchos carros subiré a las cimas de las montañas, a las partes más remotas del Líbano. Cortaré sus altos cedros y sus mejores cipreses. Entraré en sus lugares más distantes y densos bosques. Cavé pozos y beberé de las aguas extranjeras con la planta de mis pies. Has oído, Dios de Israel, desde hace mucho tiempo lo he planeado. Lo he llevado a cabo ahora para que tú, rey de Siria, seas mi instrumento para convertir ciudades fortificadas en montones de ruinas». Por lo tanto, sus habitantes quedaron impotentes, abatidos de espíritu y avergonzados. Se convirtieron en plantas del campo, en hierba verde en los techos que se seca antes de crecer. Pero yo, el Señor, conozco tu posición, oh Sennacherib, tu salida, tu entrada y tu furia contra mí. Porque estás furioso contra mí y tu arrogancia y complacencia han llegado a mis oídos.
Voy a poner mi anzuelo en tu nariz y mis riendas en tus labios, y te haré regresar a Siria por el camino por donde viniste. Dios escuchó la oración de Ezequías y se manifestó de nuevo a través de Isaías. Sennacherib se burló en su respuesta poética, exaltando el soberano dominio de Dios sobre las naciones. El rey asirio no solo se burló de Judá y su rey, sino que también blasfemó contra el Santo de Israel. Mientras Sennacherib asumía arrogantemente su propio poder y creía que podía abrirse camino a través de muchas naciones, no tenía idea de que sus victorias estaban predeterminadas por Dios como parte de su plan. El rey asirio era solo una pieza en el tablero de ajedrez del reino de Dios. Sennacherib no podía hacer un movimiento ni tener un pensamiento que Dios no conociera, incluida cualquier ira dirigida al Señor. Por otro lado, Dios dijo que pondría mi anzuelo en tu nariz y te arrastraría de regreso a Siria. Según 2 Reyes capítulo 19, en este año comerás lo que crezca por sí mismo, en el segundo año de lo que brote voluntariamente y en el tercer año sembrarás y cosecharás plantas y comerás de sus frutos. Los sobrevivientes de la casa de Judá echarán raíces hacia abajo y darán fruto hacia arriba, ya que un remanente saldrá de Jerusalén y un grupo de sobrevivientes del monte Sión. El celo del Señor de los ejércitos llevará a cabo esto. Dios pronunció palabras de consuelo a un rey y a su pueblo que enfrentaban la servidumbre y la hambruna inevitables, temerosos de los asirios. El pueblo de Jerusalén no podía salir de las murallas para plantar cultivos. Pero la señal de Dios para Ezequías fue que el pueblo de Jerusalén comería los cultivos de las semillas que crecerían por sí solas en los próximos 2 años, podrían sembrar y cosechar, plantar viñas y comer sus frutos en el tercer año. Judá no sería destruida, un remanente sobreviviría, daría frutos y saldría de las murallas de Jerusalén. Porque el Señor es celoso por su gloria y su pueblo de la alianza, según 2 Reyes capítulo 19, versículos 32 a 34. Por lo tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará una flecha en ella, ni vendrá ante ella con un escudo, ni levantará rampas de asedio contra ella. Por el mismo camino por donde vino, por ese camino regresará, dice el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Dios defendería a Jerusalén contra Sennacherib, lo haría por amor a sí mismo y por amor a su siervo David, dijo él. Dios no permitiría que algún inexperto rey asirio obstaculizara sus planes, y también cumpliría su promesa a David de mantener a uno de sus descendientes en el trono de Jerusalén para siempre, una promesa que finalmente culminaría en el reinado de Jesucristo, nuestro Señor. Luego, sucedió esa noche que el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Y cuando los sobrevivientes se levantaron temprano por la mañana, todos los 185,000 de ellos estaban muertos. Así que Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a casa y vivió en Nínive. Y sucedió que, mientras adoraba en la casa de su dios, Nisroch, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron con una espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esar-Adón reinó en su lugar. Solo se necesitó un golpe del ángel del Señor para liberar a Ezequías de su enemigo. 185,000 soldados asirios murieron instantáneamente, forzando a Sennacherib a regresar a casa sin su ejército. Más tarde, mientras adoraba en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. El rey asirio, al igual que el filisteo Goliat, se burló del Señor por no poder proteger a Jerusalén. Pero al final, el Dios de Sennacherib no pudo proteger a su devoto seguidor, incluso en su propio templo. Descubre la poderosa historia bíblica de Ezequías y la fascinante visión del Valle de los Huesos Secos.